que si yo se los preguntara a todos, todos me dirían lo que es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y dónde está eso? Hebreos, ¿cuánto? 11:1. Pero vamos a leer este libro, hermanos, hasta el versículo 37. Vamos a leerlo todo, 40, que son 3 versículos más. No es nada, ¿cierto? Yo quiero que alguien me traduzca, porque aquí está Alex, está Sara. Yo sé que Sara entiende el español, pero a veces cuesta entender. Amén. Venga, Danielito. Usted la lectura no la lea porque es muy larga, sino que usted traduzca para ello. Así que el Señor nos dejó ejemplos, hermanos. Tenemos una palabra llena de ejemplos para que nosotros podamos mirar estos ejemplos y decir, wow, si Él pudo, ¿por qué yo no? ¿Para qué son los testimonios? Para edificar the testimonies for they're to edify al pueblo de Dios, the people of God. ¿cierto? Y el pueblo de Dios, cuando ve ese testimonio o lo escucha, dice, si Él pudo, yo también lo puedo hacer. Amén. Y vamos a hablar de estos hombres de fe. Amen. Usted sabe que hay una galería You know that there's a gallery que el Señor dejó escrito en este libro The de hombres de fe. of men of faith written Y in yo this le book. puse, ¿sabe cómo le puse a este mensaje? Héroes de la fe. And I titled this message Heroes of Faith. Y quedaron escritos And they were written por la eternidad. for eternity. Y faltaron, porque el escritor And there was some dice, y still no tengo missing. tiempo porque me faltaría. Because he said, I don't have Pero much déjeme time, decirle but que there's much ese more. tiempo lo vamos a many tomar more. nosotros. But that time we're going to take it Héroes upon de la ourselves. fe. Heroes of the faith. Nosotros podemos ser esos héroes de la fe, We could be those heroes of faith, los cuales pueden ser escritos, no en este libro, sino ahora en el cielo, hermano. which can be written not only in this book, but in heaven as well. Amén. Amen. Y la fe And the faith es solamente para el cristiano. is only for the Christian. Y vamos a ver por la palabra de Dios. And we're going to see Amén. by the word of God. Amen. Dice, And it says, vamos a orar primero, vamos We're a orar. gonna pray Vamos first. a darle gracias al Señor para And que give God pueda thanks so that transmitir lo que yo he aprendido estudiando y He can pueda transmit compartirlo con ustedes. what I Amén. studied and share with you. Amen. Oh Padre amado, delante de tu presencia estamos para bendecirte, para darte gracias, Señor, porque tú nos has dejado un libro, Señor, con muchos ejemplos. Y no solo para que nosotros imitemos a estos hombres, sino para que tú nos animes, Padre amado, a través de todas estas cosas que han vivido tus siervos, Padre amado. Señor, gracias te damos comenzando desde el principio del libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, Señor. Todos, Señor, han sido hombres y mujeres de fe, Padre amado. Y este es un tema muy conocido por nosotros los cristianos, Señor, porque nosotros los cristianos, Señor, vivimos por fe, Padre amado. Dice tu palabra que el justo vivirá por la fe, Padre amado. Y así vivimos, Padre amado. Dándote gracias, Padre amado, por todo este pueblo, Padre amado, que es un pueblo de fe, Señor, porque hemos creído, Señor, en ti, Señor, y tú eres el producto de nuestra fe. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús, Señor, y que todos mis hermanos puedan ser ministrados, bendecidos, como lo ha sido mi vida, Padre amado. Y aún, Padre amado, que nosotros, Padre amado, nuestra fe, Señor, así como tus discípulos te pidieron, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, auméntala a tal grado, Padre amado, que, Señor, te agrade tanto caminar con nosotros, así como te agradó Enoc, Padre amado. Que te agradó tanto este siervo, Padre amado, que tú te lo llevaste, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús, sea para ti toda la gloria y la honra, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 11 del versículo 1 hasta el 40. Son un poco largo, pero es preciso que lo leamos todo. Amén. It's a little long, but we're going to Porque read. ahí hay una galería de ciertos hombres valientes y mujeres. No quiero dejar fuera a las mujeres, porque también la mujer bíblica vive por fe. Amen. Amén. Hebrews Y 11. vamos, dice, es pues
la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero mire que es importante la fe. Pero sin fe es imposible. ¿Sabe lo que significa esa palabra? You know Que what no hay nada posible para el que no impossible crea. means? It is Es nothing impossible for imposible. those who believe. Pero It sin is- fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona de los que le buscan, o sea, Él premia. Más encima Él nos premia porque le buscamos. Mire, and if we seek him, he even gives por us la a fe, reward. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero detenerme ahí un poquito. I want to stop here. Hay algo importante que cuando estudiaba el Señor me ministraba. And there was something when I was Usted sabe studying the que Lord en la ministered me, you know Biblia hay that muchas cosas que tenemos que estudiar para poder, Bible, there's a lot of things that we have to discernir. study in order to discern. porque a veces hay algo tan profundo y tan metido adentro. Because sometimes there's El something Señor so le dijo a los profound discípulos, boga inside mar of it. adentro. O sea, He en la says, palabra go tenemos deep que bogar mar into the adentro para waters. We poder have to go deep entender. into the waters to understand. Dice, por la fe, By faith, Noé Noah condenó al mundo condemned the existente world. de ese entonces. Is the one who ¿Qué lived in that significa moment. esto? So what that mean? Que por fe el That mundo pereció. by faith, the world De perished aquel entonces, in that time. ¿cuántas personas se salvaron? How many people were saved? ¿Cuántos fueron? How many were there? 8. 8. Pero mire, But look, la palabra yo siempre le he dicho que es dual. the word I told you that it has Tiene un two doble sentido. effects. Bueno, Good. condenó al mundo de ese entonces. It condemned the Todos world in that perecieron. time. It all Menos they all perished except 8 personas. 8 people. ¿Qué hubiese pasado si Noé no cree? What would have had happened if Noah did not believe? Yo quiero que ustedes me contesten. I want you to answer that. Perece la humanidad. The whole humanity would have perished. O sea que a la So, vez, at the same time, Noé Noah salvó a la humanidad del futuro. saved the humanity for the future, ¿O no? didn't he? Porque si él no cree, Because if he doesn't believe, su familia y todos perecen. his whole family Porque and había himself una palabra. perished because there was a word. Pero a la vez But at the de same condenar time al mundo, of condemning the nos world, salvó a nosotros. He saved us Hoy, as well. Today, usted y you yo and estamos me vivos por are la fe alive by de the quién? faith of who? De un hombre. Of a man. ¿Se da cuenta? Do you notice Que la Biblia hay que bogar, como dice that the Bible we have to el Señor le dijo a Pedro, tenemos que as he bogar said mar to adentro, Peter, you have to sail, nadar, to escudriñar las swim, escrituras, to search in the porque en ella scriptures, ¿qué hay? because what is it inside of them? Vida eterna. Nos Eternal quedamos en el life. 7. And we're going to read in verse 7. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que él lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscar
que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa ciudad también es para nosotros, amén. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Deje de detenerme ahí un poquito en el 22. Por la fe I'm going to stop José. here in verse 22. By faith, Joseph. Usted sabe que José vivió casi toda su vida en la tierra de Egipto. You know that most of the time of his life, he lived in the desert. Y déjeme decirle que este hombre tenía tanta fe And let me tell you that this man had a lot of que faith cuando murió, that when he died, usted sabe que él no permitió que sus huesos fueran sepultados. did you know that he did not allow his bones to be buried? Porque sabía que el pueblo de Israel iba a salir de aquella nación Because de he knew esclavitud. that the Israelites were going to leave out of that land of Y él dejó slavery. un escrito And he wrote a para written que cuando el pueblo saliera, so that when the people would leave, llevaran sus huesos. they would take his bones with them. Mire la You- fe de aquel look, hombre. look at the faith of that man. Ese hombre no descansó He did not, porque sus huesos estaban Rested. esperando salir because a la tierra prometida. his bones were still waiting to leave that Y to the atravesó el promised land. desierto con su pueblo And he crossed the desert with his en un people cajón 40 años. in a box for 40 years. Hermanos, ¿qué clase Brothers, de fe es what type aquella? of faith is that? ¿Qué clase de fe tenían estos hombres? What type of faith did these men have? Estos hombres no titubeaban. These men did not Estos hombres double-minded. no dudaban de Dios. They did not doubt of God. Estos hombres le creían a Dios. These men believed God. Tú sabes que hay una diferencia tan grande al pueblo de antes al pueblo de hoy. You know that there's a great difference between the people before and the people now? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. The Word of God says in the book of Acts, Para nosotros comenzó For la us, llenura del Espíritu Santo. the fullness of the Holy Spirit O sea, began. el Espíritu So Santo vino sobre tu vida y te llenó. the Holy Spirit came to your life and He filled Las you. clases que estamos estudiando, ¿qué dice? The classes that we're studying, what is it Que saying? está en nosotros, He is con in nosotros us, with us, y sobre and nosotros. Y no upon solo us. eso, está Not only that, en but He is nosotros. in us. El Espíritu Santo siempre ha estado. The Holy Spirit has always been, Siempre, desde el always, comienzo de la creación. since the beginning of the creation. Dice que se paseaba sobre las aguas, It says buscando ahí, buscando, anhelando That He was hovering above poder the waters posarse sobre un corazón. to rest upon a heart, Pero no podía. but He couldn't. Pero sí venía sobre los hombres. But He did come upon men. En la palabra, si leemos el libro de los jueces, en Sansón dice que venía sobre Sansón y In the book of Sansón que era Judges, we see that He came upon fuerte. Samson, and Samson was strong en lo corporal. and corporal. Ahora nosotros somos Now fuertes como we are Sansón. strong Mira, a mí as me pueden ver Samson. debilucho, Look, they can see me enclenque, a little pero con la fuerza del old Espíritu and- Santo soy más poderoso que But with the Sansón. strength of the Holy Spirit, I'm even Hermanos, y stronger than tenemos que Samson. creerlo. No And es we una have to palabra, believe it. esta no es una palabra de ciencia ficción. This is not a Esto word no es of un science cuento, fiction. esto This es is not verdad. a story. El Señor This is viene true. por su iglesia The Lord y yo is digo coming for His amén. church, Él and I viene say, por nosotros, amen. por cada He's coming uno de for every nosotros. one of us. La iglesia hoy lo está negando. The church right La now iglesia hoy is dice que denying it. el rapto They're saying that the rapture es algo de la historia. is something from the story. Claro que de la historia, Yes, de la historia it's the story bíblica. from the biblical Amén. story. Amen. Amen. Así que, So, dime una cosa. tell me one thing. ¿Cómo estos hombres, How did these men, el Señor los dejó para animar a aquel pueblo? the Lord left this to encourage the Y people, no solo para ese pueblo de And not only entonces, for that people before, sino para este but pueblo, for this people para now, nosotros, para for la us, iglesia del for the Señor. church of the Lord. Cuando nuestra fe está When decayendo. our faith Mira, is being tenemos que leer shaken, esta galería we de have to tantos look at hombres this y gallery mujeres de fe of so many men and women of faith
Y nosotros, And nuestra we- fe tiene que ser superior. Our faith has to be superior. ¿Sabe por qué? And do you know why? Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. We have the Holy Spirit dwelling inside of us. Tenemos la palabra de Dios. We have the Word of God. ¿Qué palabra tenían ellos? What word did they have? Díganme, ¿qué Tell me. palabra tenían ellos? What word did they have? Ellos solamente tenían la palabra de Dios cuando Dios se les revelaba y se les presentaba. They Pero only had the nosotros word of God tenemos la when palabra God revelada revealed to them todos and los presented días. to them. But now we have the revealed word Venía every solamente day. sobre ellos, The Holy Spirit just came upon them. hermanos, Brothers. y temblamos And we shake. y no le creemos a Dios. And Y we estamos don't como believe Elías God. que después que hizo tremendo milagro, We're like Elijah when we see so much great miracles. Dios escuchó y el milagro fue que todo el pueblo vio como ese fuego consumía el agua, consumía las rocas, hermano. ¿Y qué hizo después Elías? He saw how Dice God que se consumed escondió en una cueva, hermano, de water una and mujer. everything. And then later he hid into a cave because of ¿Dónde a estaba woman. la fe de aquel profeta? Where was the faith of that Metida en man, una cueva. of that prophet? He was hidden in a cave. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos que salir de la cueva? How many of us we have Porque to leave viene el the Señor cave? y te dice, Because ¿qué the Lord estás comes haciendo and ahí? says, What are Levántate. you doing right there? No Get es up. tiempo que estés escondido. There is no time for you to be hidden. Hermanos, díganme Brothers, si nosotros nos vamos Tell me if we are not a escribir going to write el libro de los Hechos, The capítulo book of Acts, 29. chapter Ustedes saben que el 29. libro de los Hechos llega hasta el capítulo You know that the book 28. of Acts stops Pero at nosotros como book iglesia lo 28, vamos a but we escribir. as a church we have to write. We're going to write. Y el Espíritu Santo iba a escribir su And nombre the como Holy un Spirit is héroe going to de la write fe. your name as a hero Porque of usted faith because y you yo no vamos a padecer lo que ellos and we're not going to padecieron. perish what they perished. Usted jamás va a ser echado a un pozo de You leones. will never go into a Usted jamás va a lion's ser den. You quemado. will never be burnt. Amén. Amen. Quedamos en el We 22. are in verse 22. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mire, quiero detenerme ahí antes que se me vaya la idea. Look, I'm going to stop here before the 29 idea goes quedamos, away. In ¿cierto? we stopped in verse 29, amen. Usted sabe que So, el you pueblo know de that Dios the people of God, era el pueblo de Dios, los they were the escogidos, los people of God. They were separados. chosen, separated. Y Dios les da un And mandato, God le dice, gives them a ustedes commandment, vayan y crucen says, el Mar Rojo. Go and cross the Red Sea. Pasaron por fe. They crossed by faith. Usted sabe You know, ver ese mar. to see that sea. Y como yo les decía, porque Dios And se as I glorifica. A was telling Dios you, le because gusta God glorificarse. Esa es la God likes to esencia de glorify Dios. himself. That is the Y essence of pasaron por God. lo más And they hondo. went through the deepest, Y Dios abrió el mar. and God opened up the Y sea. yo me imagino que miraban And I para allá y imagine miraban that para they acá y looked veían there, un muro and de then agua y like otro to the muro left and to the de right, and a agua, big wall hermano. of water. Y pasaron con fe. And they walked with faith. Pero el pueblo que los seguía But the people that was no era behind un them, pueblo de fe. they were not the people of faith. ¿Y qué pasó? El And what muro, happened? el mar se abrió solamente para sus hijos. The walls Cuando were ellos open for intentaron his pasar, children. vino When el they mar y tried los to mató a cross, todos. it collapsed. Porque era una palabra para Because sus hijos. it was a word for his children. Era por fe que pasaban el mar. It was by faith that they Los crossed otros lo the sea. pasaron por valiente, por osados. The other ones, Pero su they pueblo lo passed pasó because they por were fe. daring, but his Y people por passed by osados faith. perecieron. And because they were daring, they died. ¿No es grande nuestro Dios? Isn't God, our God, great? ¿No es grande? Isn't our God great? Quedamos en él. We stop in 29. verse 29. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días.
Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Mire, ponga atención, por la fe Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, Aleluya. se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Amen. We can have a seat, brother. Qué tremendo How tremendous es el Señor. our God is. Qué bueno es el Señor. How good God is. Cuánto el Señor ama a su pueblo. How much does God love his people? Cuánto How nos much ama. he loves us. Usted sabe que yo puedo ver Do you el know that amor I y can la see fidelidad de Dios, The love and faithfulness of God, que nos deja ejemplos that he escritos leaves en su palabra. examples written in his word. Tenemos 66 We have libros 66 books para ver del comienzo de to la see creación al the beginning of final, the creation to the al end, final de la to creación, the end of creation. que el hombre de Dios camina That the por man of fe. God walks by faith. Y el hombre de And Dios the man of God, ve las cosas por fe. they see the things by faith. Y nuestra fe no está And basada our faith are not based en nuestros sueños in our ilusorios que dreams podamos tener. in illusions that we can have. ¿Usted sabe dónde You está know basada la fe del where's- cristiano? Where the faith of the Christian is based on, En la palabra de Dios. it is in the Word of God. En la palabra. In the Word. Este libro de Hebreos, This book of como lo Hebrews, estudiamos, as we studied, fue escrito it was written para un grupo de judíos cristianos for a group of Jewish Christians. que se estaban alejando de la fe, se estaban That they were amedrentando drifting away from the faith and they were being weary y estaban cediendo and they were being thirsty. They were giving into a la tentación de volver al judaísmo. the temptation of going back to the Judaism. Y esta carta And this letter se le escribe a aquellos cristianos judíos describes those Jewish Christians para alentarlos en la fe, to encourage them in the faith. para animarlos en la fe. To encourage them in the faith. De manera inequívoca, In the way that they el don't, autor les dice in not an erring way, the Y le señala writer says, and he points out que Cristo that Christ, es superior he's superior a Moisés, to Moses, a Josué, to Josh, a los profetas, to Joshua, a los to the ángeles prophets, y al sacerdote Aarón. and to the priest Aaron. Ese es el motivo de esta carta. That is the motive of this Y no solo letter. esta carta fue escrita para aquellos entonces, And this letter was written for para others animar a as ese well, pueblo que estaba cediendo a la fe, for that people that was giving into the estaba faith. tentado de volverse hacia atrás. They were being tempted to go La back. palabra de Dios me dice The word of God tells me que nosotros no podemos volver nuestra mirada hacia atrás, that we can't turn our eyes back, ni siquiera para tomar impulso, not even to get an encouragement. porque nuestra fe no está en las cosas que nosotros podamos mirar. Because our faith is not based on what we can see. Nuestra fe es Our algo faith is something sobrenatural, supernatural. porque nuestros ojos Because carnales our carnal eyes, ven hasta cierta distancia, they see up to certain pero distance. nuestros ojos But espirituales our no tienen spiritual límite. eyes, they don't have limits.
como aquellos hombres que no tuvieron límite para mirar en lo espiritual. As those men who don't have a Dice limit la to see in the palabra de spiritual, Dios the word of God que says creyeron a todas las that they promesas de believed Dios, all the promises of pero God, no vieron cumplidas sus promesas. but they didn't see the Eso no promises significa fulfilled. que That no doesn't creyeron, mean that they don't believe. pero en But Cristo Jesús recibieron In todas Christ sus Jesus, promesas. they received all the promises. Déjame decirte, y cómo yo les decía, And y let me tell you cómo, how I was. cómo ellos podían how tener una fe tan sólida, tan could they fuerte, have a tan, strong no and sé cómo solid decirlo, faith? I hermano, don't know yo how no to say tengo this, but palabras I don't have words para que venga un hombre for a man to come como Abraham as Abraham. y venga el Señor And the Lord comes y and le says, hable y le dice, and tells Abraham, him, dame tu Abraham, hijo. give me your son. Y Abraham no And titubeó Abraham did un not segundo, hermano. doubt a moment. ¿Cómo podían tener How can tanta fe estos hombres? These men have so much faith. No estaba la palabra. The word was not there. No tenían los ejemplos que tenemos nosotros. The example No that tenían el Espíritu have, de Dios they metido didn't en have. ellos como lo tenemos The nosotros. Spirit of God was not inside El of them Espíritu as, Santo it is, venía en as ciertas He is inside of ocasiones. us now. He came in situations. Y tenían una fe, hermanos, sin dudar. And they had a faith without doubting. Cómo la iglesia de hoy se ha How apartado tanto de la fe. The church now has departed so far Y hoy away from the predican faith. cosas And they preach naturales. natural things. Hoy se predica la Now prosperidad. they preach prosperity. Cuando la When prosperidad the prosperity material material no es predicada en la palabra is de not Dios. preached in the Word of God. ¿Sabes tú la prosperidad que You know, predica Jesús? the prosperity that La Jesus prosperidad preached espiritual. is the spiritual prosperity. Dice la palabra de The Dios, word of busca el God reino says, de Dios y su "Seek God's justicia kingdom and y his todo righteousness, lo demás and te será everything else will añadido". be as an Ellos han add-on. comenzado por They las began by the añadiduras, add-ons, pero no tienen el but they reino don't de have Dios. the kingdom of God. O yo estoy equivocado o la Or am I palabra se wrong? equivocó, Or is porque the ellos hoy predican la Bible prosperidad. wrong? Because now they preach prosperity. Eso no es fe, That is not faith. porque la prosperidad se ve. Because the prosperity is seen. ¿Y para qué seguir hablando de prosperidad? Yo And estoy why aquí para que continue to ustedes speak sean about prosperity? edificados y I'm here to animados en tell la you fe, to be hermano. encouraged in the Si usted faith. está pasando algún If you're going problema, through a problem, mire, look, anímese. encourage yourself. Anímese. Encourage yourself. Aquí hay Here, una galería there de hombres y is a mujeres gallery que of Dios men dejó and women para que su that fe God sea left for their sólida, faith will be para que su fe solid, so that sea your faith firme, would porque be nuestra firm. fe es Because algo our faith is sobrenatural, something hermano. supernatural, brother. Es sobrenatural It's porque Dios es supernatural because espíritu. God is a spirit. Y la fe It's no se ve. spirit, and the faith is not seen. Mire, es una palabrita de dos letras, It's fe. a word with two letters. Pero qué Faith. poderosa But es how la fe, powerful hermano. the faith Qué is, poderosa brother. es It la is fe. powerful. Dice The que faith, por la it fe says by hombres faith, taparon la boca de leones. men closed the mouth of lions. Por la fe se By cruzó el mar faith, rojo. The Red Sea was crossed. Por la fe By faith, Josué abrió Joshua, el río Jordán. He opened the Jordan Sea. Qué poderosa es la fe. How powerful the faith is. ¿Y usted se creía debilucho? And Yo you le thought decía you que were su weak? fe lo hace más fuerte que Then I told you Sansón. that your faith makes you stronger than Más Samson. fuerte que Sansón. Stronger than Samson. Usted sabe que Dios You know that es sabio. God is wise. Dios es sabio. God is wise. Dios es sabio. God Y is no wise. solo sabio, inteligente. Not only wise, but He's intelligent. Dios. God. Cuando comienza el libro de los Hebreos, el When capítulo 11, the book of versículo Hebrews begins, 1, 2, 3 y 4, 11, habla de tres verse 1, hombres, 2, comienza 3, con and 4. tres hombres. It begins with 3 men. Y mientras estudiaba yo le daba And when I was tantas studying, gracias al I Señor give porque God thanks so much me because revelaba cosas. He Mire, revealed to me bogar things. mar adentro, And look, bogar mar adentro, el Señor te to swim enseña cosas. deep into the sea, God shows you so many things. Comienza primero hablando de quién? He begins to speak De about Abel. Abel, Enoc y Noé. Enoch, and Noah. Y usted sabe que mientras estudiaba el Señor me decía, esa es la vida del cristiano. And you know when I was studying, En he estos says, tres this is the muchachos, Bible, en this estos is the tres story personajes, yo le of estoy the Christian. mostrando cómo es In la these vida del three cristiano. people, I'm showing you how the life of the Abel Christian dice la is. palabra Abel, de the word of God Dios, says, Que buscó that lo he mejorcito sought de las for the ofrendas best para of the llevarle al offering Señor. to bring forth to the Lord.
Abel no tomó cualquier Abel, ovejita y dijo, he did not esta la take voy a llevar. just No. any little sheep and Él he sabe, says, él I'm tomó going to la bring de this. un año, No, la de 2 he años, said, la que estaba the one that was of engordada, 2 la que years estaba of age, bella, the la one que who was estaba beautiful, robusta, the la one que that estaba was coloradita. fat, the one that was Esa la escogió y se blushing. la llevó al That's the Señor. one that he sought for ¿Por and qué? brought it to the Lord. Cuando Why? nosotros nos Because convertimos estamos en el primer amor when we y queremos convert darle lo ourselves to the mejor Lord, al Señor we como have that Abel. first love and we Queremos want to give darle the ese best cordero to God engordado, as ese Abel, cordero lleno that de lana y lamb rojito. full of cotton. Ese es el primer amor. And that is the first love. ¿O no te acuerdas cuando tú te convertiste? Don't you remember when you first Que converted queríamos darle lo mejor al that we Señor. wanted to give the ¿qué ha best pasado, to God? hermano? And what happened? ¿Qué ha pasado hoy día? So what has happened nowadays? Pasan los días, los Days, años y como que years go nos past, and it's like cansamos we en el get evangelio. tired, brother. Yo te voy a hacer una pregunta. I'm gonna ask you a question. ¿Tú has dejado de amar a tu esposa? Have you stopped ¿O loving your wife, viceversa? or vice ¿Tú has dejado versa? de amar a tu esposo? Have you stopped loving your husband? Con el tiempo yo creo que With the time, I el think love, matrimonio es más sólido. the Uno ama más matrimony a is su more mujer y solid. su mujer lo ama más a uno, ¿o no? You love your Y husband more, entonces, ¿por and your qué el husband loves you Señor tiene more. esa queja So contra la iglesia? why does the Lord have that complaint against the church? Bueno. Well, Pero sigamos lo nuestro. let's continue with this. Voy a ir por Noé. I'm gonna go with Noah. Noé, ¿tú sabes lo que representa? You know what Noah represents? Las pruebas que pasan los cristianos. The trials that the Christians go through. Tú sabes que el Señor le habló a You know Noé that God spoke to Noah en un tiempo donde no llovía. in a time where rain did not Y exist. le dice, Noé, And he said, Noah, mira, va a venir un diluvio, there's going to be a downpour, 40 días y 40 noches. 40 days and 40 nights. Y necesito que me construyas un barco. And I need you to Necesito que me construyas un construct arca. an ark. Toma nota, Noé, porque te voy a dar Take las notes, Noah, because medidas. I'm going to give you measurements. La harás de 3 pisos, You're going to make it 3 con stories una high ventana mirando hacia el cielo. with one window looking up. No le pondrás timón, porque el not gonna timón voy a put- ser yo. A steering wheel because I'm going to guide it. El arca usted sabe que no llevaba timón. You know that the ¿Usted sabe lo ark que es el did not timón? have the steering wheel. You know what the El steering que maneja la wheel embarcación is a la what izquierda va a la izquierda, a la derecha va a la steers the boat left derecha. or right. El timón era él. He was the one that was guiding the Y boat. la ventana que tenía era And para the que window that was Noé there se so comunicara that con el Noah Señor. could communicate with the Nada Lord. más y nada menos. Nothing more and nothing less. Y And Enoc Enoch. también nos representa a nosotros. He also represents Es us. el último de los 3 que dejó That is como the ejemplos last la vida three del that he cristiano. left as an example. El The primer life of a amor, Christ- Las Christian, pruebas y el the first rapto de la love, iglesia. the trials and the rapture ¿Qué of dice the la palabra del church. Señor? Que What does the word of God Enoc says? agradó That tanto el Enoch- corazón Enoch del Señor pleased the heart of God so much, Tanto so much que el Señor le dijo, that the yo me Lord imagino, el says, Señor lo iba a I can buscar todos imagine los días, Enoc, Enoc, ven, vamos a that caminar. Y God salían a would caminar sought y for conversaban Enoch, por el come on, let's paraíso. walk. And he would Y llegó un walk with momento them que in le the dijo paradise. el There was a Señor a moment Enoc, where the Enoc, Lord ¿sabes said, qué? Le "You know dije, what? No, le Enoch, dice, Enoch, me gusta tanto I- caminar I contigo y love conversar walking with you so contigo que te much. voy a llevar para arriba. You know Vámonos. what? I'm taking you with Y se me. lo Let's llevó. go. Let's go. Qué fe de estos hombres, What faith hermano. these men had. Tanto le agradó al Señor que It se lo pleased llevó. God so much, and he took them with him. Tú sabes que tu fe y la mía tiene que ser mucho más fuerte que la de estos You know that hombres. your faith and my faith has to be greater than these men? Claro que como yo te Of decía, course, jamás as I told you, never. vamos a pasar a llevar la fe We're going de to Abraham. surpass the faith of Abraham. Porque él tiene el nombre que Because es el padre he de has qué? the name that he's the De la father fe. of the O sea que es mi faith. papito, el he papá is de la like fe. my dad. papá, mi papá de la fe. He's my dad, the dad of faith. Amen. No hay hombre ni va a haber hombre como There's not gonna, Abraham, there, porque there's ya not quedó gonna escrito. be a man, Amén. no, there Y ya won't no se be puede as escribir sobre Abraham. la Biblia. Because no one can write over the Bible. Amén. No podemos Amen. ponerle otro We can't capítulo. put another, No we puedo can't ponerle add on el another capítulo chapter. A Jorge chapter, Morales, el capítulo George mío. Morales. No puedo ponerle No. 67 I can't put libros a la Biblia. Ya 67 tiene books in the 66 Bible. y It fue has cerrado. 66 books and it's closed. Ya nadie puede ponerle otro And capítulo. no one can add on another chapter. Y aquí hay hombres que me causaban tanta admiración. And here are names that caused a lot of admiration inside of me. Usted sabe que la fe de Abraham You know that the faith of Abraham conmocionó a Isaac commissioned Isaac, y la fe
And the La fe de faith Isaac conmocionó a Jacob. and the faith of Isaac commissioned Jacob. Fue It una was sucediendo. one De Abraham after a another one. Isaac, de Isaac Abraham, a Jacob, Isaac, y de Isaac, Jacob a Jacob, sus and Jacob hijos. to his children. ¿Cómo tiene que impactar tu fe en How tu does your familia? faith has to impact your Tu fe family, a tus your hijos. faith to your children, ¿O no? or not? Y yo se lo he dicho, Génesis 31, capítulo 31, And I told you Vamos Genesis para allá. chapter 31. We're going to go there. el libro de la creación, The book of creation. 31:42. Busquen ese versículo. 31, verse 42. Sí, Génesis 31:42. Genesis chapter 1, verse 42. 31, verse 42. Acuérdense, esta es una... Remember that this is está Abraham, it's Abraham, Abraham padre de Isaac, father of Isaac, Isaac padre de Jacob. Isaac, father Amén. of Jacob. Amen. Okay. Es una generación. There's a generation. Y aquí está hablando Jacob, And here Jacob la is tercera speaking. The generación. third generation. O sea que se So, vio la fe de the Abraham faith en estas was tres generaciones, Seen que in these fue three generations. un It impacto was para an sus hijos y impact para for sus his nietos. children and for Porque his Jacob fue nieto de grandchildren, Abraham. because Jacob Dice, was si el Dios de mi grandson of padre, Abraham. So aquí hablando Jacob, si el Dios de Jacob mi padre, speaking. Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. El temor de mi padre. ¿Cuál era el temor So- de Abraham? It was the fear of my father. What was the fear of Abraham? El Señor. It was the Lord. Tú sabes que la verdadera fe You know that the true faith produce gozo. produces joy. ¿Tú sabes por qué? Do you know why? Porque ella se sustenta en las promesas divinas, Because they sustain themselves in the promises, las divine cuales promises, in which son seguras. are sure. Amén. Amen. Te lo vuelvo a repetir. And I'm La gonna repeat la verdadera fe The true faith produce gozo, produces joy porque ella se sustenta en las promesas divinas, because they sustain las sustain cuales son themselves seguras. in the divine Así promises. que cuando which veas un are hermano sure. con So mucho gozo, when you see your brother so full of joy, Es un hombre o una mujer is con a mucha man fe. full of faith, and a woman Pero full of también faith. la fe produce temor, But also faith produces como lo fear. le leímos recién. As Pero we la read fe it también recently, produce but temor. faith also produces fear. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque toma en serio los mandamientos del Señor Because they take seriously the commandments of y no God, los usa para and they don't conveniencia use them suya. for their own convenience. Amén. Amen. Esa es la fe. That is the faith. Por medio de la fe, By faith, tú puedes ver lo que otros no pueden ver. you're able to see what other people ¿Y can't cómo see. llaman a los hombres And y mujeres de fe? how those Que men somos and women locos. call that are full of faith, ¿O they're no? crazy, right? El mundo dice, ¿y cómo The world pueden says, estar en so la how iglesia o can en they esa be in casa 3, 4, church 5, 3, 6 4, horas? 5, ¿Cómo? 6 hours? How? No lo entienden They don't understand. ni jamás lo van a and poder they will never entender understand it. porque están muertos Because they are en dead sus delitos y pecados. in their Y sins. nosotros estamos disfrutando aquí de And la we're vida enjoying eterna. here the eternal life. Usted sabe que You know that cuando yo comencé when I began, y después con el tiempo uno va leyendo y va And then entendiendo y with el the Señor le va time, ministrando. one's Lloraba begins to por fe. understand that the Lord ministers Señor, dame to fe, them. Señor, dame And I fe, said, Lord, Señor, give me dame faith. fe. God, give me faith. Ahora lo entiendo. Muchos And now I hermanos han understand that venido many aquí y me dicen, pastor, ore Brothers por came fe. here Le and digo, lee la said, Biblia. Pastor, pray for me for faith, and just read the Bible. ¿Qué dice el libro de Romanos, capítulo What 10, does the book of versículo Romans 17? says? A ver, a mí se me olvidan las cosas, ya tengo mis años y se me olvidan. A ver, ustedes se supone que saben Biblia. And I'm pretty sure you guys know about the Bible. Faith comes by ¿La fe hearing. por qué viene? ¿La fe por qué viene? Faith comes by Entonces, hearing. pastor, So ore that, por mí por fe. Father, pastor, Entonces, pray ¿qué for me tendría que for decirle faith. yo? So, instead of Hermano, what mire. do I have to tell him? Lea la Brother, Biblia. look, read Lea the la Bible. Biblia. Mire, Read the cuando usted Bible. empieza a Look, leer la when you Biblia, begin to read the va a tener Bible, más fe que Abraham. You're going to have more faith than Abraham. Porque Abraham no tenía la Biblia. Because Abraham didn't have the Bible, ¿O no? right?
Entonces, cuando a usted le digan, hermanito, So ore when por they tell fe, you, brother, pray for faith, regálele una Biblia, hermano. give them a Bible. Y usted va a ver que ese hombre va a ser And you're fuerte. going to see how that man Y is entendido. strong and understanding. Amén. Amen. Entonces, So, vimos a estos tres personajes que we see these representan three la vida del cristiano. people that represents the life Usted of a sabe que yo me Christian. gozaba You cuando know that pude I was entender rejoicing when I was understanding the ese comienzo en el beginning libro de la fe, in the book of en el libro de los Hebreos, capítulo 11, Hebrew, chapter 11. en esa galería de In that hombres y gallery mujeres of men and famosas, women that are famous. y le daba And gracias I al said, Señor. God, Lord, thank you. El Señor es trino, todos The sabemos Lord que es trino, is ¿cierto? Three Pero el head. Señor dejó su marca, yo siempre se los he enseñado. En En toda la creación, todo lo que usted pueda ver es trino. It is three-part. El ser humano, nosotros, ¿qué somos? En Us lo human espiritual beings. y en lo carnal. We are spiritual and carnal. En lo carnal vamos In the a ir cabeza, tronco Carnal, y extremidades. head, En lo espiritual, trunk, a veces me olvidan las cosas a mí. and limbs. No, como es bíblicamente, espíritu, alma y cuerpo. In the spiritual, you have Ahora spirit, vamos. soul, and body. Now, El aire, atmósfera, In the air. ionosfera y estratosfera. El huevo, the egg. ¿cuántas partes tiene el huevo? How many parts does the egg have? Cáscara, yema y clara. It has a shell. El Egg. fruto, el árbol, raíz, yolk. tronco y ramas. It has El Señor roots, dejó trunk, su marca and en limbs. todo y left especialmente en nosotros, his hermanos, mark in everything, especialmente su especially creación. in His creation. Amén. Amen. Dios God, no lo podemos negar. we can't deny Him. Los ateos lo niegan, The atheists, they deny Him. pero nosotros le damos a conocer. But we make Him known. Amen. Amen. Y volvamos al libro de Hebreos capítulo 11. Now let's go back to the book of Hebrews chapter 11. Vamos a hablar de Josué. We're going to talk about Joshua. Josué habla Josh, el Joshua. 30. verse 30. Y todos conocemos la vida de Josué. And we all know the book of Joshua. Josué fue el sucesor de Moisés. Joshua was the successor of Moses. Josué, Joshua el Señor lo preparó al lado de Moisés. Was prepared by God Y Josué fue on the llamado by side of Moses. He was investido called o vestido and del bent, poder de lo alto para que tomara el puesto de Moisés. dressed in power so he could be the successor of Moses. Y cuando Moisés And muere, when Moses dies, Josué estaba Joshua, cabizbajo, podríamos decir, he porque was, amaba mucho al siervo. Acuérdense que era su sad sombra, era because la he sombra loved de Moisés. his Donde iba Moisés, master, iba because Josué. wherever Moses went, Joshua went with him, Está and anonadado, he's down. no quería levantarse. He didn't want to get up. Y viene el Señor y le And God dice, comes and Josué, says, ¿qué Joshua, pasa contigo? Joshua, what is Levántate, happening with you? levántate. Get up. Tienes una tarea que You have cumplir. a homework that you need Josué to tiene que give. pasar el Jordán. You need to cross the Porque al Jordan. pasar el Jordán estaba la Because ciudad que iban a conquistar, When you Canaán. cross the Jordan, it was the city that dice, you would "Prepárate, conquer, Josué." Canaan. So prepare yourself, Prepárate. Joshua. Prepare Y yourself. Josué se pone And Joshua gets up en sus pies y se levanta. and he Y dice la palabra de Dios gets up. que para So the tomar word of God aquella says, ciudad tenían que in order pasar to el Jordán. conquer that city, he had to cross that Jordan. ¿Usted sabe qué hizo Josué? And you know what Joshua did? Como Moisés. As Moses Igualito, did. el mismo The same milagro, thing. claro que Exact Moisés same lo hizo thing. en el mar, Josué lo hizo en el Except- río. Moses did it in cruzaron a la tierra the prometida. sea. Joshua did it in the river. A The la same tierra que thing. el Señor les iba a Into the entregar land donde fluía that God was leche y gonna give miel. them, where milk and honey was overflowing. Pero mire, el Señor But les entrega la look, tierra, pero tienen que pelearla. God gives them the land, but you have sea, to fight for it. Dios no te da So las bendiciones God is por not going to give you the dártelas. blessings Siempre just hay give una to you. demanda There's y tienes always que a demand, pelearla, and tienes you que have to pelearla. fight it. You No es have que to tan fight it. fácil te van a You venir las think cosas. that things are going to come to Amén. you easy? Y dice que tuvo que dar So 7 vueltas. he had to give around 7 turns. 6 vueltas y 7 Six- vueltas eran 13. Six En total turns dieron 13 plus 7 vueltas. at the end. La It ciudad de was 13. Jericó era amurallada The walls of Jericho, Eran the muros city of Jericho altos. had high walls y anchos. and wide.
tenía doble vía. It had Podía cruzar una carreta two-way para allá lane. y otra para acá. one chariot could come this way, the other one Y would go toda that la way. ciudad de And the Jericó whole estaba wall of rodeada Jericho por ese muro alto. was surrounded by Era un that muro high wall. inexpugnable. And no one can bring it down. Ningún ser humano podía derribarlo. Not a Estoy human hablando being. ser humano, no de I'm Dios. speaking about a human being, not God. Podía derribarlo. Can Ellos put it se down. sentían seguros y They felt protegidos por aquella muralla. Sure and protected by that wall. Pero por la obediencia y por But la fe de by un hombre, obedience and faith of one man, esos muros se cayeron. those walls fell down. Y dice And que as conquistaron la ciudad, they went a and filo de conquered the city matando a todos. by the sword, killing everyone. Pero dentro de esta misma ciudad But que él tomó, in this same city that they took, había una mujer. there was a woman. Vamos para el libro de Josué capítulo Let's go Dos. to the book of Joshua, chapter 2. Pero antes le voy a leer el 31. Vayan ustedes a Josué capítulo 2. Go to Joshua, chapter 2. Y mientras tanto ustedes buscan, yo tomo un poquito de agua. Y les leo lo que dice el versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Yo les dije que vamos al libro de Josué capítulo 2. Bueno, terminamos con la historia de Josué, cayeron los muros, pero en ese muro había alguien viviendo. Usted sabe que ese muro rodeaba la ciudad. Vamos a poner que esta es la ciudad y los muros Was surrounded rodeaban the la whole city. ciudad. Let's say this is Y eran muros anchos the city, and it had que por arriba wide circulaban walls, carretas, and pero en el which muro a lot of vivía, chariots eran passed, casas, el muro era habitado. and within that wall, Pero era un people muro lived, inexpugnable. but yet it was still Pero a la palabra de wall Dios that dice, could not be los muros brought cayeron. down. Nevertheless, Pero they nosotros calmed cuando le digo, down. cuando bogamos mar adentro, As I told you, when we cuando dig, empezamos a dive bogar, deep into the nos damos waters, cuenta de los we see milagros que hay en la miracles palabra de that Dios, are in the Word of God. que se nos pasan porque That estamos we ciegos overlook y no because leemos we como are corresponde. blind and we don't Amén. read as it corresponds. Amen. Dice It says la palabra de Dios the Word of God en el libro de Hebreos capítulo in the 11, book of todos Hebrews los chapter hombres 11, all the men que nombra that are el named escritor by the writer, eran del pueblo de Dios. they were of the people of Menos God. una sola mujer que Except era one woman cananita. that was a Canaanian. Y no solo eso, sino que era ajena only al that, pueblo de Dios. But she was far apart from the, Era una from the enemiga people del of God. pueblo de She Dios. was an enemy of God. Y yo les dije que la fe viene por el oír y el And I oír told you ¿qué? that faith comes Palabra by de hearing Dios. and Mire lo hearing que the Word of God. dice Look at what it says. 2:10. 2:10. Esta es Rahab cuando recibió a This los is 12 Rahab espías. when she received the 12 Porque hemos spies. oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces esta mujer recibió a los 12 espías que vinieron a su casa. Y mire, So, y más, this el woman received the versículo 1, spies that vamos came a to their leerlo. house. And look, we're going to read the following verse. Josué, hijo de Nun, envió de Sitín 2 espías secretamente diciéndole, andad y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. O sea, esta ramera I'm sorry. tenía una So, posada, this porque dice que posaron allí. prostitute, people Durmieron rested allí. in her. They O rested sea in que her no solo ella había habitation. escuchado So not only that they de las heard grandezas que Jehová había hecho, of the greatness sino that que God estos espías también le did, hablaron. but also these spies spoke to her. Y entonces a esta mujer de And solo escuchar que This woman, le just by produjo, hearing ¿qué produjo en ella esa palabra? what these Produjo words fe, porque la fe produced, viene por el oír y faith, el oír because la faith palabra de comes Dios. by the hearing and hearing the word of God. Y la palabra que yo le And the leí y word todos that I nosotros wrote, perecieron por read, desobedientes, porque is todos that habían escuchado lo mismo, others hermanos, perished because of disobedience, todos, because porque dice everyone la heard the palabra same de Dios thing, ahí mismo because que the el word of God pueblo says here temblaba cuando that the escucharon people aquellos were shaking grandezas y hechos de Jehová. when they heard all the greatness of the Lord. Y los espías, ¿saben lo que le And the dicen spies, you know what they say? a esta mujer? To Porque this ella woman? los salvó.
because she saved them. En gratitud le In dice, mira, se gratitude, saca un they cordón. says, you know ¿Y el what? cordón sabe de qué color Take era? a red ribbon. ¿De qué color You era? know what the color of the ribbon was? ¿Sabe lo que representa? You know what that represents? La sangre. The blood. La sangre. It was the blood. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Toda. The whole Bible Toda la speaks to palabra us de Dios nos about habla de Cristo. Christ. The whole Bible speaks to Y us about puso un Christ. cordón rojo por There la was a ventana. blue- Y red mira, y ribbon déjame in the window, decirte, and ella lo look, puso apenas se she put fueron. them No cuando as soon ellos as venían a atacar. They Ella lo left. puso Now, when they came inmediatamente. to attack, she ¿Sabe put lo it que es eso? immediately. You know what that is? Fe. Faith. Faith. No lo voy a poner No, I'm not cuando gonna- vengan. no, Lo when voy a they come. poner. No, No, lo I'm puso not- inmediatamente. No, Dijo, she did aquí it yo me right away. aseguro. Aquí yo For salvo a mi sure. familia. I'm going to save my family right Los demás here. no quisieron escuchar, pero perecieron. Other people did not want to ¿No hear es it, so they así ahora, perished. hermanos? ¿No es así que nosotros Isn't le it like hablamos this, al mundo that y we el speak mundo to no the quiere world, creer and the world y does se not wanna ríen de believe, nosotros? and they laugh at us? Se ríen porque le They decimos laugh nosotros nos vamos en el because rapto. We tell them we're leaving in the Pero hay un rapture. dicho que dice but que el there's último que ríe, a saying that says those who laugh last ríe mejor. laugh better. ¿Y cómo? And how Si la Biblia me dice que los muros cayeron is it that the Bible tells me that y the ella walls vivía en el muro. fell and she was living in the walls? 2:15. To- Vayamos al 2:15. 2:15. Let's go to chapter Y quiero que 2, usted lo lea, hermano. verse Quiero que usted lo lea. 15. And I want you to read this. Léalo. Léalo en voz alta. No importa que se haga un barullo. Léalo en voz alta. You Léalo. can read it out loud. Verse 15. ¿Qué pudo entender? ¿Dónde vivía ella? ¿En el muro de qué? De la ciudad. Era el muro que rodeaba. So it was La the ciudad. wall that was surrounding that city. That's where she Pero ¿cómo lived. cayeron los muros? But how is it that the walls fell down? Entendamos. Let's understand. Les voy a I'm leer going to read el 6 cuando Josué toma Jericó. in chapter 6 where Joshua takes Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, ponga atención, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Entrad a su casa. Enter into her house. ¿Lo puede entender? Can you understand that? Mire para acá. Look at here. Los muros The walls, cayeron por completo. they fell completely. Los muros, la casa de Rahab, los The muros, walls, pero the la house casa of de Rahab. Rahab quedó But the intacta. house of Rahab was without La parte a del touch. muro donde The ella part vivía where no se she cayó. lived did not fell down, did not crumble. ¿Qué leímos? What do we Que read? Josué le dijo, anda Joshua y said, ve y "Go saca and- a la mujer que tú le hiciste la promesa. And take out the woman Porque si los muros se that caen you gave sobre the ella, mueren promise." todos. Because if the ¿Sabe walls por fall qué se upon her, salvó? everyone dies. You know why she Porque había un she cordón saved? rojito. Because there was a red ribbon. Había un cordón rojito que There was a red significa la ribbon that sangre meant de the Jesús. blood of Christ. ¿No habla también de Moisés? Doesn't it always also speaks Cuando about hizo la Moses aspersión de la sangre when it speaks y about la colocó en los dinteles de la the puerta. blood of the lambs and put them around Y el the, ángel de la muerte no podía the doors? tocarlos. And didn't that the Que está en lamb ti. wash your sins? El diablo no te puede tocar. The devil cannot touch you. El diablo no te puede The tocar. devil cannot touch you. Porque tú no tienes la sangre en las puertas, tú la tienes en el corazón. What other people have the blood in the doors, you have it Tú in la your heart. tienes en el corazón, You have hermano. it in your heart, Y brother. cuando el diablo viene, dice, And wow, when the devil este está comes and bañado por says, la sangre, wow, arranca, this is hermano, arranca. bathed by the blood of the lamb. Arranca. And he goes Porque nos out ve que somos fleeing hombres y ustedes mujeres de fe. because he sees that you are men Yo and le women dije of que la faith. fe And I told you that nos the da el faith valor y el gives us coraje the courage and como the estos strength hombres. as these men. Porque la fe que tuvo Abraham Because the faith that solo Abraham had, proviene del Espíritu de it only Dios.
comes from the Spirit of En los God. momentos difíciles, the cuando tú te difficult times. enfrentas, ¿no es el Espíritu Santo el que te da el valor? Isn't it the Holy Spirit? ¿No fue el Espíritu Santo Isn't el it que the le Holy dio Spirit that gives you el the strength denuedo a los discípulos para poder and hablar gave them aquel the día? courage Cuando to le speak dijeron, that miren, day no when predique they más said, el "Look, nombre de don't Jesucristo. preach that name of Jesus Después de estar en la Christ." cárcel, y que After cómo being se levantó in Pedro, jail, después how de the Pedro, people- después de Peter Pedro ser cobarde. got ¿Qué le up dijo a after los being a coward. fariseos? What did he say to the Pharisees? Yo voy a seguir predicando en ese nombre. I'm going to continue preaching in that name. A ustedes no Amen. les hago caso. I'm not going Pero to voy a listen to seguir you, predicando but ese I will nombre continue que to trae preach that salvación name y that brings trae vida. salvation and brings life. Y mira, Rahab era una ramera, And look, hermano. Rahab, she was a prostitute, brother. Y tú sabes And you que know Dios la honró tanto That por God esa honored fe, her so much for that faith, tanto. so ¿Tú much. sabes dónde ella You know figura where? en el libro de Mateo capítulo 1 en la She genealogía de figures in the Jesús? genealogy of Jesus. She appears. Dice que se casó con Salmón, no con el pescado, sino con Salmón. She says she got married to Con Salmon. Salmón. Salmon. Salmón tuvo a Salmon Boz se casó, no me recuerdo con Boaz, quién, Boaz. con Ruth. With Ruth. Y tuvo a Isaí. And Isaí era they el padre de had David. Isaí, and Isaí tuvo a Isaí David. Y had de ahí para acá David, and viene David comes la forth descendencia de the Jesús. the Como Dios descendants of honró Christ. esa So fe, hermano. God honored No that faith. no solo la honró poniéndola only en did su he honor her, familia, putting sino her que in la her- dejó in his honrada en la family, palabra but de he Dios. honored her, writing her in the Dime si Bible, tú y yo in no the Word vamos of a God. seguir Tell escribiendo me el if you libro and de I los are hebreos not gonna como continue iglesia, writing the book of hermanos. Hebrew as a church. Vamos a escribir el capítulo As a church, 29. we're going to write the chapter 29. El libro de los hebreos está The book abierto of Hebrews is para full. que la iglesia siga escribiendo los hechos de Jesús, Is so that los hechos del the church Espíritu can Santo de continue Dios. to write the acts of Jesus and the acts of the Holy Spirit. Dígame, And tell me, si nosotros podemos quejarnos por algo tan... if we can't, we should complain of Nosotros no hemos something padecido, so hermano, lo que ellos han padecido. we have not Ni lo perished the way vamos a that they perished, padecer. and we're not going to perish it. Falta mucho por escribir. There's so El mismo much escritor dice, uy, me to falta write. tiempo, me falta libro, me falta lápiz para To poder continue to escribir. write. And the writer Muchos says, dicen que el "I'm escritor lacking fue time", Pablo, otros and dicen que es anónimo, pero yo some people say concuerdo en that que fue Paul- Pablo por la manera de escribir. And some people that Teníamos says que it's poner a anonymous, Pablo but I think it was también, Paul because of the way that como he un was hombre de writing. fe. But we have to write Paul as a man of faith as well. ¿Se da cuenta que es bueno You estar en la notice casa del Señor? that it is good to be in the house El of libro de God. los Hebreos In the dice book que no of tengamos por Hebrews. costumbre el no congregarnos. It says, do not ¿Usted sabe por qué es necesario que nos grow congreguemos? out of the custom of congregating yourself. ¿Usted sabe? You Porque know aquí why? se produce la Because fe. here faith is being produced right here. Yo siempre les he dicho, And I y told se you lo he at all enseñado, times, and I y se lo showed you, he dado con un esquema, con un and I give it dibujo. to you in a Saque un scheme. carboncito Look, o take un out leño a del charcoal fuego. out ¿Qué of a pasa? fire. What happens to it? A los segundos se apaga. In moments, it El quenches. cristiano The sin la Christian, compañía de los without the hermanos se company apaga. of the brothers, it is ¿Qué dice el quenched Salmo out. 133? What does Psalms 133 say? Habitar los Abide hermanos all juntos the y en brothers armonía, together in porque ahí es harmony, donde because Dios envía that is ¿qué? where God sends No va a llegar a blessing tu and casa. eternal life. It's not going to go in your house. La bendición está aquí, The blessing en el is here cuerpo. in the people. Porque cuando somos el cuerpo, Él es la Because when we are cabeza. the people, He is Y the la head. cabeza desciende And the head descends la bendición. the blessing. Dime si Dios Tell no es me bueno. if God is not Dime good. si Dios no Tell nos me dejó if equiparados. God did not really equipped us. Mira, tenemos la fe, Look, we have faith. la oración, We have prayer, la palabra de Dios, the Word of God, los ayunos. and fasting. Contra todas esas armas, ¿quién puede? Against all those weapons, who ¿Quién can? puede? No Who hay can? arma que There is pueda no contra weapons nosotros. that can Tú sabes against que la us. reina You know de Israel, that the Queen de Inglaterra, la reina Isabel, England, Isabel, ¿tú sabes lo que le dijo un día a you know un, what a she said un to a evangélico? No me evangelical? recuerdo el nombre. I remember Le the dijo name. que le She tenía said- más temor a she ese said- hombre orando I que a un feared- ejército completo. She said, I feared you more than a whole complete army. ¿Tú sabes lo que dijo You know what she said? You know what Elías de Eliseo? Elijah Eliseo said de to Elías, cuando Elijah Eliseo and era or- su siervo. Elijah to Carros de fuego. Cuando se lo llevó el Señor, Elisha, carros de fuego. it was ¿Tú sabes lo chariots que quiere of decir fire. eso? Chariots of fire. Tú sabes que en los tiempos de Elías, You know that in the times of el arma Elijah, más poderosa
the most powerful Eran los weapon carros. was the chariots. Y él veía a Elías, un solo And he hombre, saw one, un solo one hombre man, como carros de fuego, one hermano. man, as many El chariots mundo of no nos fire. tiene que ver así, como carros de world has to fuego, see us que the nos vea same como way. un Sansón, pero un Sansón As a leal y Samson- fiel a a Dios. Samson that is loyal Porque and Sansón no faithful le to fue God. fiel a Dios. Samson was not Sansón faithful to pereció God. con los impíos. Samson danced Nosotros around tenemos que the- ser Sansón para with the Dios. impious. We have to be a Samson to El mundo no God. puede contra nosotros. The world cannot do El mundo against jamás. us. They cannot. Aunque hablen de ti Even o though they digan lo speak que about digan you de ti, And hermano. whatever they say against you. Pero nosotros tenemos la verdad. But we have a truth. Y We have somos the de la truth. verdad, como And se we nos are of the predicaba el truth, domingo as pasado. the preacher was of the last Nosotros week. tenemos la We verdad. have the truth. Amen. No vamos a ser como Pilatos cuando We're tuvo not gonna be frente a like Jesús. Pilate, Y lo when he was tuvo before frente. Jesus, Y he had him Pilato le before dijo, him, ¿qué es and la verdad? Pilato said, what is the truth? Teniéndola al frente. Having hermano. him right before him. Cuando nos tienen al frente a nosotros. When they have us right in front of us, Usted puede decirle, You can tell yo them, soy de la I verdad. am of Porque the yo soy de truth, Jesús. and I am of Jesus. Y le voy a predicar la verdad y And le I'm voy going a to preach to decir la you verdad. the truth, and I'm going to tell you the truth, Que vean nuestra fe. that they may see our faith. Hermano, nuestra fe tiene Brother, que ser como dice el Our faith versículo has to 1. be as in verse 1. ¿Qué es la fe? What is the faith? ¿Qué es la fe? What is the faith? La certeza It de is lo the que se espera, la certainty of what is convicción de waiting lo for, que the no vemos. conviction of what we do not see. ¿Usted ve a Jesús? You see Jesus? No lo vemos. You don't see him. Pero yo creo que sí lo vemos. But I do think we En lo do. natural no lo vemos. Naturally, we don't. Pero en lo espiritual lo But vemos. Yo spiritually, lo veo we todos do los see días en him. mi I vida, see him hermano. every single day in my Lo life. veo brother. y no estoy I see him, diciéndoselo and para I'm parecer telling bonito. you, Yo sé que not- usted también lo ve. not Cómo to Dios nos guarda, make cómo Dios nos myself cuida, cómo Dios nos spiritual. protege, I cómo see Dios nos him, how he bendice, protects us, cómo how Dios he suple blesses us, nuestras how he supplies our necesidades, needs. hermano. brother. Cómo Dios incluso, How God hermano, Dios inclusively, nos God concede hasta nuestros Gives caprichos us a veces. even our desires, ¿O no? or not. Sometimes. Ese es nuestro papá. That is our Father. Y entonces, ¿por qué So, hemos de afligirnos? Why should we afflict ¿Por ourselves? qué hemos de temer? Why should we fear? Si Dios es If con God nosotros, is with us, ¿quién contra who nosotros? then against us En is este against mundo us? tendréis In this world you tribulación, pero will have confiad, yo he tribulation, vencido, but dice el libro de trust Juan. that I have overcome. En el The mundo book of tendréis John. muchas In aflicciones, this world you will have a lot of afflictions. pero de todas ellas, But of all of them, te librará Jehová. the Lord will ¿Y sabes free tú you. quién entra al lugar And you know tuyo? who El impío, es lo enters que dice el into your libro de place? Proverbios. The book of Proverbs says it is the impious men. Pero yo no puedo entender But I cannot understand la fe de estos the hombres. faith of these men. Se los vuelvo a repetir. I'm going to repeat it again. No tenían el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. They didn't have the Estaba, Holy Spirit that pero like we- venía It was, sobre but ciertas come situaciones. and go in certain Hoy está situations. permanente en tu vida. But now He is permanent in your life. Tenemos 66 We libros have de la Biblia. 66 Bibles of the books of the Bible. Tenemos We have todos los ejemplos que nos all dejó. the examples that God gave us. Así que, hermano, So then, brother, te doy un consejo. I'm going to give you advice. No faltes a la casa de Dios. Don't miss in the house of No God. faltes. Don't ¿Sabes miss. por qué? You know why? Porque tal vez Él pueda venir un día que tengamos Because culto. one day He can come when we Y tú have te quedaste when por- we have a gathering and you Tal stay vez ver una novela. because you wanted to look at Porque déjame At decirte a que las movie. novelas son para novelas. the movies are not to be, Para novelas. but just to entertain yourself. Entonces, ven a la casa de Dios. So then come to the house of God, Va a brother. gigantar tu fe. It's going to make your faith stronger. Va a gigantar tu fe. It's going to Ponte make de your pie, faith hermano. stronger. You can stand to Ponte your de feet, pie. brother.